Bueno, bienvenidos a la última práctica de introducción a los gráficos con R. Hoy vamos a ver time series o series temporales. Vamos a ver este tipo de gráficos que nos ayuda a ver una sucesión de datos medidos en determinados momentos y ordenados cronológicamente. Pueden estar espaciados a intervalos iguales o desiguales. Y lo más importante en R para graficar este tipo de datos es que una de las columnas siempre tiene que tener un formato de fecha. Entonces hay distintos tipos de formatos de fechas, desde segundos, minutos, horas, días, meses, años. Bueno, depende de cómo lo tengan en su Excel. Tenemos que indicarle a R qué tipo de datos temporales tenemos en esa columna. ¿De acuerdo? Aquí les dejo un resumen de Lubridate que trabaja, es un paquete específico para series temporales. Y entonces, bueno, nos muestra los distintos tipos de formatos, por ejemplo, de fecha y hora. Entonces tenemos que mirar cómo tenemos nuestros datos. Entonces, de esa forma sabremos cómo indicarle a R que esos son datos de fecha y qué formato tiene. ¿Vale? En general se identifica el orden del año con la letra Y, mes con M, día D, hora H, minuto M y hasta segundo S. Depende cómo tengan los datos. Entonces, le tenemos que decir que es un formato de fecha y que está pues de esta forma. Por ejemplo, lo vamos a ver después en la práctica, pero bueno, básicamente aquí tienen un resumen de cómo puede ser el formato que tengan sus datos temporales, ¿vale? Y otra vez vamos a utilizar el paquete ggplot para graficar. La vuelvo a poner aquí en la chuleta, ¿de acuerdo? Esta vez lo que vamos a hacer es un gráfico de este tipo, es decir, vamos a tener en el eje X los datos con formato de fecha, ¿vale? Estos serán unos datos de basuras marinas que se recogieron en muestreos desde agosto de 2015 hasta septiembre-octubre del 2016, o sea, una serie temporal de un año. Realmente los intervalos no son iguales porque, bueno, fue cada 15 días, pero como dependía un poquito de las mareas, no son exactamente 15 días entre muestreo y muestreo. Y aquí están los valores de basuras marinas en gramos por litro que obtuvimos. ¿De acuerdo? Otro tipo de gráfico que podemos hacer es con, por ejemplo, 3 muestreos que se hicieron en 3 playas diferentes, pues ponerlos en el mismo gráfico para ver, como se puede ver en este, que en las canteras aparentemente hubo menor concentración durante casi todo ese año, excepto de estos últimos meses. También lo podemos separar, como habíamos visto con Facet, con distintas facetas por playa de muestreo y también por A, B y C, que son las réplicas que tomamos. En el otro caso lo que hacíamos era la media de estas tres y en este caso las mostramos por separado. ¿De acuerdo? Para ver un poquito todos los tipos de gráficos que podemos hacer. Este también separado por playa, con la media y el desvío estándar. Y aquí vamos a hacer uno un poquitito más complicado, que sería un gráfico con varias series temporales de datos, la concentración de cianobacterias, diatomeas, hierro, nitrato y temperatura superficial, desde 2010 hasta 2012, es decir, todo el periodo 2010 y todo el periodo 2011. Aquí se ven varias cosas. Primero, con una línea diferente, punteada y continua, diferenciamos los años y por otro lado, con los distintos colores, las distintas variables. ¿De acuerdo? Y una cosa importante, como estamos hablando de variables totalmente diferentes, por ejemplo, no tiene nada que ver la concentración de cianobacterias y diatomeas con la temperatura superficial y evidentemente van a tener una escala diferente, podemos usar dos escalas diferentes para que se puedan visualizar todos los datos. Bueno, vamos a la carpeta Time Series Scatterplot y buscamos en script
y datos. Primero vamos a trabajar con time series. Bien. Lo primero le indico el directorio de trabajo. Abro el archivo que se llama todos.csv. Digo que voy a trabajar con esos datos. Primero, lo primero que tengo que hacer en este tipo de gráficos, lo más importante es que R entienda que estamos trabajando con formatos de fecha. ¿De acuerdo? Entonces lo primero, reviso y miro si date, donde yo tengo mis fechas, pues no, tiene formato carácter, o sea que no lo está interpretando como una fecha. Por lo tanto, tengo que cambiarlo. ¿Cómo lo hago? Pues reviso en Lubridate, aquí les dejo también un enlace interesante para los tipos de formatos que hay y veo cómo tengo yo mis datos. En este caso lo tengo como año, mes y día, entonces le tengo que decir que la columna de la base de datos que se llama date es una fecha, un formato de fecha, que también lo voy a llamar datos date, con formato día, mes y año. Lo reviso ahora y efectivamente me ha interpretado que date es un formato de fecha que tiene el año, el mes y el día. ¿De acuerdo? Esto es lo más importante a la hora de trabajar con series temporales. Luego instalo los paquetes con los que voy a trabajar, que es ggplot2, dplyr y lubridate, pero yo aquí no los tengo instalados, simplemente los llamo. Si no lo tienen instalados, recuerden, install package y los instala. ¿Vale? Bien, vamos a empezar con un gráfico de líneas, ¿vale? En que el eje X va a ser el que tenga los datos de fecha y el eje Y va a ser el que tenga los datos, los valores numéricos que yo quiero graficar. ¿De acuerdo? Le digo que lo que me tiene que hacer es una línea, symmetrical line, de color, bueno, le pongo red, y el punto, ¿vale? De color azul, por ejemplo. Entonces, lo importante si quieren es poner no solo la línea, sino el punto de cada uno de los datos, ¿vale? Título, en este caso le ajusté los límites. Y una cosa importante, que esto no lo habíamos visto en otros gráficos, es que le puedo decir que la escala de X como fecha me ponga solamente, a pesar de que yo tengo día, mes y año, solamente me ponga el mes y el año, y se lo digo con esta orden. ¿De acuerdo? Y a su vez le puedo decir que solamente me ponga los breaks, es decir, los bueno, breaks en cada mes, ¿de acuerdo? Que me pongan las separaciones, digamos, por mes. ¿Vale? Esto lo puedo cambiar con el formato que quiera. Si quiero que me lo ponga, si le pongo este formato, me va a poner el mes escrito y el año solamente 20 o 19 o 18, si es 2018, 19 y 2020. Ahora lo vemos y vemos las opciones para cambiar esto, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver. En los datos reviso nuevamente y date es el que tiene fecha y lo que quiero graficar es el total de basuras marinas que había ese día, que lo tengo aquí. Bueno, lo que les decía, me ha puesto las separaciones, ¿no? de los separadores en cada uno de los meses, ¿vale? Y como ven, no me pone 2015, pero yo le dije que me pusiera solamente las dos últimas cifras. ¿Por qué? Porque no tengo espacio en el eje para una fecha tan larga, y entonces, bueno, de esta forma puedo ir jugando, depende de los datos,
y de lo que me interese mostrar. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, con esta orden, recuerden que lo guardábamos. Y ahora vamos a jugar un poquito, ¿se acuerdan con lo que decíamos, no? Si quiero, por ejemplo, cada réplica de cada playa por separado, puedo jugar con la función FacetGrid. ¿De acuerdo? Vamos a probarlo. Le estoy diciendo que me lo separe por réplicas y a su vez por location. A ver cómo. Es que no lo llamé. Simplemente le llamé así al gráfico por llamarlo de alguna manera. Vale, me lo hace de esta forma, ¿de acuerdo? Lo guardamos. Lo mismo, les puse aquí para hacerlo interactivo, recuerden con Plotly y luego llamamos a ggplotly y el plot y me sale interactivo. ¿Qué hace el gráfico interactivo? Pues simplemente si me sitúo aquí, me va a decir ese día cuántos microplásticos se recolectaron. ¿Ok? Vale. Cierro. Pero bueno, a mí me interesa el gráfico no con todos los puntos de cada réplica, sino con la media y la barra de error para los replicados de cada día. Entonces, primero, con el paquete rmisc, que si no lo tienen, lo instalan. Creo una nueva base de datos que es summary se datos del total y entonces me va a decir las variables que yo quiero son location y date, las que quiero en mi nueva tabla, y lo que me va a dar va a ser la media y el error estándar. Vamos a ver si me lo hizo. Correcto, del total. Bueno, el error estándar me da el desvío estándar, el error estándar, el intervalo de confianza, pero yo luego le diré que solamente me grafique con lo que a mí me interesa. En este caso, voy a decirle que me grafique de la nueva tabla datos 2, la fecha y el total, y que me ponga la barra de error con el total menos SE y el total más SE, es decir, más menos el error estándar. ¿De acuerdo? Y quedaría así. Ahora, si yo lo hago interactivo, bueno, me muestra lo mismo en realidad, el total y la fecha, ¿vale? Pero el total va a ser la media de esos datos. A ver, vamos a ver qué vamos a hacer aquí. Un gráfico con varias líneas, una por cada playa, por ejemplo, ¿vale? Es decir, dentro del mismo gráfico como si hiciéramos tres gráficas diferentes. Voy a utilizar de nuevo datos 2, es decir, el que tiene la media. X va a ser la fecha y el total. Y le pongo group location, es decir, que me va a hacer tres líneas, una por cada localidad. Y aquí le digo que los puntos y las líneas me las pinte de diferente color según la localidad también. ¿De acuerdo? Pues aquí está Cantera, Famara y Lambra, tanto los puntos como las líneas pintadas de diferente color para cada localidad. Y la escala de color, estos colores se los di yo, le dije que la escala de color manual fueran estos tres colores. ¿De acuerdo? Bien, lo guardo. Y aquí lo mismo, solo que me indica también la localidad. Aunque queda un poco raro porque me muestra también las distintas líneas y los puntos por localidad. Bien, vamos al siguiente gráfico de series temporales. Habíamos hecho, bueno, vamos a hacer uno con varios gráficos divididos por variable. ¿Vale? ¿Y qué variable? Pues location, en este caso entonces va a ser
por cada playa. Cantera, Famara y Alhambra, ¿vale? La media y el desvío estándar, pero para cada playa. Este, por ejemplo, también permite ver muy bien cómo en las canteras los valores más altos fueron en verano y en las otras localidades fueron en otoño e invierno. Y aquí, pues lo mismo, vamos a hacer otra tabla que es datos 3 con del total, pues el desvío estándar, el error estándar, por location y date. ¿Vale? Es decir, otra vez 3 líneas diferentes, una para cada playa, y luego lo puedo dividir tanto en horizontal como en vertical. Y si quiero poner varios plots juntos en ggplot, recuerden la función de grid, ¿vale? Grid arrange, que tengo que instalar estos 3 paquetes. Yo ya los tengo y solo los llamo, si no lo instalan. Y le digo qué gráficos quiero que me ponga juntos. Aquí puse el P1, el P2 y P3, que no tienen un poco nada que ver uno con otro, pero bueno, para que vean cómo puede quedar. O si quieren en horizontal. Perdón. Puedo usar otras paletas de color, recuerden el uso de color brewer. Vale, y ahora vamos a hacer unos gráficos un poquito más complejos. Para eso vamos a abrir, voy a borrar los datos anteriores y voy a abrir la base de datos que se llama poster.csv. Esta de aquí. Veo la estructura de los datos. Otra vez no me interpreta date como una fecha, sino como carácter, entonces se lo tengo que decir. Y también le voy a decir que año y mes, porque los datos aquí son diferentes, es decir, tengo por un lado la fecha y después el año y el mes, pero esto no quiero que me lo interprete como fecha, sino como un factor simplemente, porque yo después voy a decir que me divida los datos, por ejemplo, de 2010 y 2011. Estos son datos descargados de la base de datos de Copernicus, donde podemos descargar datos globales de temperatura superficial, de concentración de nitratos, hierro, de diatomeas, de cianobacterias, y están disponibles y en abierto. Entonces, bueno, vamos a trabajar un poquito con estos datos que nos descargamos y descargamos los datos de 2010 y 2011, que eran un año frío y un año cálido, para ver si había diferencias. Entonces, le digo que año y mes es un factor y lo primero indicarle que date es un formato de fecha y que fecha otra vez día, mes y año. Y año ahí con mayúsculas significa que está el año completo, 2010 y 2011. A ver, perfecto. He interpretado bien. Ahora que sí me lo toma como fecha, vamos a hacer un gráfico en el que queremos varias líneas, una por cada una de estos factores, es decir, para el hierro, nitrato, cianobacterias, diatomeas, temperatura superficial. Y le voy a asignar cada color que quiera a cada una de las variables, ¿de acuerdo? Otra vez le doy la escala de xdate, es decir, la escala de fecha, se la doy y le digo que me ponga cada mes en el eje de las X, ¿de acuerdo? Después cambio, como siempre, cosas del tema, pero eso ya lo vimos en otras clases. Vamos a ver cómo queda este gráfico. Vale, queda feo. Vamos a ver por qué. Le puse estos colores
tan chillones para que vieran que cianobacterias y diatomeas pues presentan algunos problemas, lo mismo que el hierro. ¿Cuál es el problema? Es que lo vemos así porque la escala es muy diferente entre todas estas variables. Entonces vamos a tener que hacer algunas transformaciones para que todas se vean, porque si bien este se ve muy bien, el resto de variables pues quedan muy chiquititas aquí abajo. Probablemente es porque la escala vaya de 0 a 0.5 y entonces claro, no es lo mismo que una que va de 0 a 15. Entonces hay que poner otra escala y poner valores más altos de i. Entonces, ¿de qué forma hago el truquito? Pues los puedo multiplicar, por ejemplo, por 100 para que se vean, pero luego, evidentemente, tendré que aclarar en el pie de figura que eso está multiplicado por 100 y a su vez tendré que poner otra escala para yo mirar esa otra escala cuando me está refiriendo a esos datos para poder interpretar. Entonces, si multiplico por 100, por ejemplo, los valores de hierro que quedan ahí tan bajitos, y de cianobacterias y diatomeas que también parece que quedan ahí muy bajitos. Luego la otra escala la segunda escala que voy a poner la tengo que dividir entre 100, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar por hacer lo mismo pero con ciertos valores multiplicados por 100. A ver cómo queda. Vale, pues ahora parece que sí se ven todas las variables, diatomeas, cianobacterias, hierro, vale, se ven y se ve la tendencia que tienen, ¿no? Incluso algunas parece que fueron una tendencia opuesta a lo que es la temperatura superficial. Bien, pero sigo sin tener la segunda escala, es decir, esto si lo leo lo podría llegar a interpretar mal, porque la escala que estoy viendo aquí es la que corresponde a temperatura superficial y nitrato, pero los demás tienen una escala diferente. Entonces, para eso hago el mismo gráfico, pero con la escala y continua, un eje secundario, que es ese eje dividido 100. Y lo voy a llamar cianobacterias, diatomeas y hierro en miligramos por metro cúbico. Entonces, ahora sí, ¿cómo leo este gráfico? Pues si estoy mirando valores de cianobacterias, diatomeas y hierro, tengo que referirme a esta escala. Y si estoy mirando los valores de temperatura superficial y nitrato, a esta escala. Entonces, por ejemplo, temperatura superficial que es verdosa, pues aparentemente va de los 10, 11 grados. Bueno, aquí tendría que poner grados. Y es este. Y nitrato, que está en azul, pues son estos valores de aquí que irán de entre 3, 5. Mientras que hierro, diatomeas y cianobacterias se corresponden a esta escala que es mucho menor y va, por ejemplo, aquí de entre 0 y 0.1 para cianobacterias, para diatomeas de 0.2 a 0.3 y para hierro, que es este, pues también entre un poquito menos de 0.1, de 0.2 y 0.3. ¿De acuerdo? Así se interpreta un gráfico con dos escalas. Bien, ahora puedo cambiar el tipo de línea según el año, es decir, puedo hacer las líneas punteadas para los datos de 2011 y línea continua para los de 2010. ¿De acuerdo? Y le cambié también los colores. Y así parece que se ve un poquito mejor. Y ya por último hacemos lo mismo, pero con el eje secundario. Lo llamamos de nuevo. Perdón, lo llamé Copérnico, o sea, este último gráfico, el definitivo.
Y este sí sería el gráfico que, bueno, ya va tomando forma. Todo puede ser mejorable, pero bueno, este ya está bastante bien, así como está. ¿Vale? Se interpreta bastante bien. Lo de la línea punteada es simplemente para diferenciar un año de otro. El año que era frío del que era cálido. Bien. Y les voy a dar aquí una pequeña introducción a un gráfico de series temporales sin usar el paquete de ggplot 2. ¿De acuerdo? Vamos a abrir base de datos que se llama niña. Son datos también del niño y la niña que bajamos de Copernicus y vamos a abrir. Vamos a convertir otra vez date en fecha. Vamos a ver si me lo hace. Sí, correcto. Instalo estos 4 paquetes. Yo ya los tenía instalados, si no los instalan. Y vamos a hacer también un gráfico con 2 escalas, pero utilizando no el paquete ggplot, sino simplemente la orden de hacer un gráfico, decirle ciertas variables, por ejemplo, el tamaño de letra de cada uno de los ejes. Y luego aquí simplemente se le agrega un plot en el que le digo que me haga una línea de color con este tipo de línea, en que este sea el tamaño de la letra del eje X y estos sean los límites en los valores, ¿vale? ¿Y qué va a graficar? Pues cianobacterias en función de las fechas, es decir, Y y X. Cianobacteria y date. Luego lo que tengo que decir es que me agregue new igual true, es que me vaya agregando en el mismo gráfico otro plot y otro plot y otro plot y así voy poniendo una a una todas las líneas de esa serie temporal. Vamos probando. Ok, aquí lo primero que le dije era el valor de cianobacterias y la fecha. Ahora que me agregue el de sílice, nitrato, hierro, y así me va agregando una a una todas las variables. ¿Qué variables? Pues las que yo tenía aquí. ¿De acuerdo? Y así una a una. Y ahora finalmente quiero que me ponga los valores en el eje secundario. ¿De acuerdo? Y finalmente que me ponga la leyenda. Es otra forma de hacer un gráfico de series temporales en R. Bien, y finalmente vamos a aprender a hacer scatter plots o gráficos de dispersión. También llamado gráfico de dispersión, de puntos, diagrama XY, diagrama de dispersión. Gráficos que utilizan coordenadas cartesianas para mostrar los valores de dos variables. En general, lo utilizamos para mostrar cómo dos variables se relacionan entre sí y puede que no tengan ningún tipo de relación, es decir, independientes o tener una correlación positiva, negativa, lineal, exponencial en forma de U. ¿De acuerdo? La fuerza de la correlación que puede existir se determina por la proximidad de los puntos entre sí en el gráfico. Por eso es útil para ver la correlación trazar la línea de tendencia en el gráfico. Hay que tener cuidado porque tenemos que hacer el análisis estadístico. No alcanza solo con el gráfico y mostrar el R cuadrado. He visto gráficos con 3 puntos y un R cuadrado que se les ajusta muy bien y entonces hay correlación. Pues no, porque tenemos que analizar un poquito más que simplemente el R cuadrado. Tenemos que ver, pues, ¿sí?
la significancia de esa correlación, ¿de acuerdo? Y eso depende también de todos los datos que tengamos. Además, otra cosa importante, la correlación no es causal. Entonces, puede que haya otra variable que esté influyendo en los resultados. Creo que lo explicó Fernando anteriormente con este tipo de confusión con los datos, que muchas veces se sacan conclusiones un poco raras, de acuerdo a simplemente que puede haber correlación, por ejemplo, no me acuerdo cómo era el ejemplo que ponía Fernando, entre la gente que tiene perros y la salud. Y evidentemente no es por tener perros, sino porque probablemente esa persona hace más ejercicio. Entonces, cuidado con establecer las correlaciones así. Siempre tenemos que tener en cuenta, bueno, primero conocer nuestros datos y saber interpretarlos. Bueno, un chistecito de esto que hablábamos de los diagramas de dispersión, que cuando es más fácil ver una nueva constelación que una línea de tendencia, pues no hay que confiar mucho en este tipo de gráficos. ¿Vale? Bien, les dejo aquí otra vez el resumen de gráficos con ggplot2, que es con lo que vamos a trabajar. Y vamos a hacer dos gráficos con los mismos datos que estábamos trabajando de Copernicus, de diatomeas y cianobacterias. Vamos a graficar la concentración de diatomeas en función de la de cianobacterias en miligramos por metro cúbico para ver si hay una correlación entre estas dos concentraciones. Y lo vamos a hacer por separado para el año 2010 y para el 2011. ¿De acuerdo? Y esta es la misma, solo que puse aquí la ecuación del modelo, ¿vale? La línea de tendencia para estos datos. Bien, nos vamos a la carpeta, script y datos, y vamos a scatterplots. Abrimos. Le doy el directorio de trabajo, ahora otra vez póster CSV, póster. Veo la estructura de los datos, otra vez no me interpreta esta fecha como carácter, entonces le digo que mes y año son factores y bueno, en este caso como no voy a trabajar con los datos de fecha no le digo nada, pero si fuera a trabajar con datos de fecha, aclararle que esto es una fecha y ahí sí, seguimos trabajando. Bueno, vamos a hacer dos grupos separados, uno para 2010 y otro para los datos del 2011, por si quiero trabajar con ellos aparte. Primero, vamos a hacer gráficos de regresión de los datos del 2010 y 2011 juntos, ¿de acuerdo? Pero primero vamos a hacer un poquito la estadística, es decir, un modelo de regresión lineal para los datos de 2010 de diatomeas y cianobacterias. Vale, aquí tengo el resumen del modelo, ¿vale? Donde me da el R cuadrado, el ajustado y me da los valores de la ecuación. Y a su vez puedo hacer un gráfico de dispersión rápido con la función plot. Y hago lo mismo para el modelo del 2011. Bien. Los pinté de distintos colores porque creo que este era el año cálido y este era el año frío. Pues vamos a mantener estos colores para cada año. Bien, pero estos gráficos los podemos mejorar bastante, entonces vamos a hacer un gráfico más bonito con ggplot. ¿Qué datos? Lo de póster, qué valores, X va a ser cianobacterias, Y va a ser diatomeas, y con geometrical point le vamos a decir que me dé una forma de los puntos para cada año y un color también para cada año. Y que la escala de color sea rojo y azul. Y también que la dispersión me la coloré de azul y de rojo para cada uno de los años. Y el método regresión lineal.
Lo que me va a pintar con esta función es el intervalo de confianza que hay para ese modelo. Pues aquí lo tenemos, cada uno pintado de un color y a su vez con distintas formas para cada punto, triangulares para el 2011, círculos para el 2010 y de distintos colores. ¿De acuerdo? Esto es lo que les decía, el intervalo de confianza. Aparentemente no hay muy buena correlación entre estos datos. Vamos a poner la ecuación en el plot. Para eso tenemos que descargarnos estos 3 paquetes y decirle cuál es la X, cuál es la Y y que la fórmula que vamos a usar es X y en función de X. Entonces, cuando hacemos el gráfico, se lo vamos a indicar con esta función. Fórmula igual fórmula. Y aparentemente me lo tiene que poner en el gráfico. Y aquí aparece. Vamos a ver algunas de las cosas de la función de esta estadística Redline Equation. En la etiqueta X y la etiqueta Y. Esto es, por así decirlo, el lugar en el eje de las X y el lugar en el eje de las Y donde quiero que me ubique cada una de las ecuaciones. Entonces, esta si yo lo cambio, por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Vamos a ponerle 45 y a ver qué pasa. Ven que subió este de aquí. Me lo subió. Este es el valor que le doy aquí, es la ubicación de la fórmula en el eje X o en el eje Y. Vamos a ponerlo como estaba, que era 33. Y ven que ya me aparece debajo de la otra. Y lo mismo si le cambiara la ubicación aquí, por ejemplo, vamos a ponerle 0.3 o 0.4 para que se vea bien cómo me la va a mover en el eje de las X hacia un lado, tanto que casi no se ve. ¿De acuerdo? Vamos a ponerla de nuevo donde estaba, es decir, aquí, igual que la otra, en el 0.2. ¿De acuerdo? Lo ven aquí, en el 0.2 es donde empieza la leyenda, la etiqueta. Bien. Todo está en esta función de aquí. Statistical Line Equation. Regresión line y la ecuación, pues donde quiero que me la ponga, la fórmula. Ok. También puedo usar, si quiero poner más cosas, la función annotate. Recuerden que es para poner directamente en ggplot texto dentro del gráfico. Lo que sí, también le tengo que dar la ubicación con X e Y. ¿De acuerdo? Aquí la función va a ser, la ubicación va a ser pues, el valor de X e Y que le dé. Pues esto, lo que quiera poner, lo pongo con esta función y me aparece ahí. ¿Vale? Como ejercicio les queda hacer todos los gráficos, pero de nitrato versus hierro, temperatura superficial versus diatomeas y temperatura superficial versus cianobacterias, para ver si encuentran alguna correlación entre esas variables. ¿De acuerdo? Aquí aparentemente no hay muy buena correlación
¿vale? Tenemos que hacer un análisis estadístico un poquito más detallado. Y esto es todo sobre los diagramas de dispersión.